Muchas gracias, señor secretario. Doctor Andino, usted conoce entonces las condiciones para crear esta audiencia. Le informo que a partir de este momento dispone usted de hasta 15 minutos para exponer sobre 3 tópicos solicitados. Muchas gracias, señor presidente, señora vocal, señor vocal, medios de prensa y comunicación, señoras y señores. Me quiero referir primeramente a lo que el país, a lo que el colectivo y lo que la sociedad quiere escuchar sobre la justicia. Justicia es un principio jurídico universal de dar a cada quien lo que en derecho se merece. Eso lo dijo Aristóteles hace mucho tiempo. La historia de la humanidad ha buscado siempre la interpretación y la calificación del verdadero concepto de la justicia. Solo recordemos un pasaje de la Biblia del rey Salomón y nosotros veremos lo que fue la justicia. ¿Hacia dónde nos lleva la trascendencia del pensamiento humano al tomar una decisión sabia y honesta? El Estado ecuatoriano, a partir de la democratización de 1978 y las sucesivas reformas constitucionales, incluyendo la de 1998, no pudo alcanzar la independencia entre las funciones, incluida la administración de justicia, que permanentemente ha venido siendo secuestrada por grupos oligárquicos y antagónicos de poder. Con la Carta de Montecristi se busca el nuevo equilibrio entre los estados, entre las funciones, en el marco del Estado constitucional de derechos y justicia, y sobre todo para el fortalecimiento de las libertades, de la democracia, por cierto, de la independencia de la función judicial y también de la administración de justicia ordinaria, de la justicia constitucional y, por cierto, de la justicia electoral. Este nuevo sistema de justicia garantista de los derechos de las personas, de los derechos políticos de los y las ecuatorianas, de la supremacía de la Constitución, persigue y es la realidad la dignidad de las personas, el suma clauseal y el buen vivir. Es así que principalmente los artículos 1, 75, 76, 11, 167 a 171 definen a lo que es la administración de justicia como una función del Estado que da a los ciudadanos y a las ciudadanas un servicio público, pero este servicio público tiene que ser eficiente, tiene que ser autónomo, tiene que ser imparcial, independiente para todas y todos los ecuatorianos. Además, la Constitución del 2008 incluye el sector justicia, que se refiere a la estructuración de los diferentes órganos estatales en los que se encuentran la función judicial, la Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública, que tiene un rol determinado respecto de la administración de justicia, a través de competencias, coordinación y autonomía. Para la función judicial es relevante el papel del Consejo de la Judicatura como órgano de gobierno administrativo, de control y de disciplina. La base y fundamento para el funcionamiento del Estado constitucional de derechos y justicia está en el conocimiento de las y los ecuatorianos que debemos tener, que debe construir la Biblia de todos los ecuatorianos. Como dice Miguel Carbonell,
hacerla nuestra, al colectivo, al ciudadano, mucho más a los abogados, a las juezas y jueces, para que sea una herramienta contra la injusticia, contra la inequidad. En este contexto, la norma suprema advierte el cambio de paradigma del nuevo Estado al declarar que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. Se deja en claro que se ha transitado del principio de legalidad al principio de constitucionalidad. Con ello, un nuevo concepto para el juez garantista, el de ser garantista de los derechos humanos de las personas. Pero este juez debe actuar con una innovada dinámica jurisprudencial y un activismo judicial. Otro elemento que cataloga la administración de justicia es el artículo 167 de la Carta, que declara expresamente que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se la ejerce por los demás órganos que establece la Constitución, lo que equivale a reconocer la fuente de legitimación popular de la justicia y misión constitucional para todas y todos. Este principio ha sido acogido por el Código Orgánico de la Función Judicial en el artículo 138, cuando habla que los jueces, al expedir los fallos, utilizarán esta fórmula: administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República. Este principio lo he formulado yo en que cada decisión judicial tiene dos elementos fundamentales. Uno, el poder de administrar justicia pertenece y emana del pueblo ecuatoriano. Dos, que el sustento de los derechos de las personas no es únicamente la ley, sino la Constitución de la República. Hoy contamos con una Constitución garantista, ya no se regla por la ley, rige por principios, es una Constitución normativa. Conviene indicar que el nuevo siglo en nuestro país exigen un papel renovado de servidoras y servidores judiciales, principalmente desde el ejercicio de la jurisdicción, para ser capaces de asumir los nuevos retos y complejidades del nuevo sistema, basados en la creatividad, en el activismo judicial, pero más que todo en la responsabilidad y en el amor con que hagamos el trabajo como servidores y servidoras judiciales. Por cierto, ya no somos los servidores judiciales legalistas. Nosotros somos, de acuerdo a la nueva Constitución y a la cultura constitucional, los operadoras y operadores de justicia constitucionales. Lo que quiere decir que tenemos que velar por los derechos humanos de todos los habitantes de la República, con una función judicial y administración de justicia para todas y todos. Nosotros tenemos que resaltar las características irrenunciables de una nueva justicia, que deben ser: asegurar la independencia de la función judicial, enterrando un pasado oscuro de la administración de justicia; otorgar a las ciudadanas y ciudadanos una justicia expedita y oportuna; garantizar los derechos constitucionales para todas y todos los ecuatorianos, sin ninguna discriminación, como lo consagra el principio de igualdad formal y material constitucional. Así nosotros podemos contribuir a una sociedad más justa, equitativa y social. Por cierto, que los jueces tenemos que obrar con equidad. Nosotros tenemos que ir hasta donde nos permita la Constitución y la ley, pero también tenemos que nosotros dar la oportunidad y la posibilidad al más débil. En cuanto a mi experiencia profesional, en mi vida profesional, por cerca de 30 años de servidor judicial, he dedicado a la colectividad
He aprendido a vivir de sus problemas, pero a resolverlos, porque detrás de cada asunto, detrás de cada justiciable, existe una familia que tiene sus necesidades. Me he desempeñado como secretario delator de la anterior Corte Superior de Justicia de Riobamba, juez provincial de inquilinato de Chimborazo, juez quinto de lo civil de Chimborazo, juez tercero de lo civil y mercantil de Chimborazo hasta la actualidad. En el ejercicio de estas funciones jamás he sido sancionado por el Consejo de la Judicatura, lo que me ha permitido acercarme a la sociedad de mi provincia y de mi país. Ello también me ha permitido obtener por parte del Consejo de la Judicatura de la Comisión de Recursos Humanos el máximo puntaje de 98 sobre 100. Con el aprendizaje del día a día de la labor judicial, también con el conocimiento y experiencia, he publicado 4 obras jurídicas a mi haber: el patrimonio familiar, derecho social orientativo del dominio, limitaciones de la acción de amparo constitucional, la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio en el sistema oral, la titularidad del derecho a dominio en el desarrollo urbano de la ciudad, la acción ordinaria de protección en el derecho constitucional. De igual manera, he ejercido la docencia universitaria. Fui catedrático en la Universidad Nacional de Chimborazo de 4º a 6º año en materia civil y constitucional, lo que me ha permitido transmitir no solamente mis conocimientos y experiencias, sino compartir con la juventud de sus anhelos y esperanzas de un mundo mejor. Con mis inquietudes ante ciertos vacíos de los códigos y leyes, he tenido la oportunidad de presentar reformas a varios códigos y leyes, al patrimonio familiar en el Código Civil y leyes conexas, al artículo 18 de la ley notarial, al artículo 407 reformado del Código de Procedimiento Civil, que tiene que ver con el trámite oral previsto en el Código Procesal Civil, cuando la cuantía no supera los $5.000. He propuesto y he presentado reformas sobre la acción ordinaria de protección en la actual Constitución y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Esto lo he hecho a través, anteriormente, del Congreso Nacional. En la actualidad, a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Con la aspiración del cargo de juez de la Corte Nacional de Justicia, lo considero una aspiración legítima, por responsabilidad con mi país, para devolver algo de lo que el Estado me ha entregado, porque considero que mi experiencia, mis conocimientos, por cerca de 30 años de servidor judicial, y porque mi familia considera que tengo los conocimientos para seguir sirviendo, para mejorar la administración de justicia, me he presentado a este concurso nacional en el que se ve la equidad, que es un principio constitucional y que efectivamente se está aplicando con la participación efectiva de hombres y mujeres. Por eso creo firmemente, y como he manifestado en algunas de mis obras jurídicas, que el abogado, pero más que todo el juez, tiene que elevar el pensamiento intelectual, pero más que todo moral, y redimir la administración de justicia hacia el más débil. Por todo lo expuesto, considero que operadoras y operadores de justicia, con estos nuevos cambios, tenemos que aplicar la ley, respetar la Constitución por sobre todo, respetando los derechos humanos de todos los habitantes de la República, y construir un Ecuador democrático y soberano para todas y todos los ecuatorianos. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Andino. Consulta de parte de los locales. Doctor Andino, buenas tardes. ¿Cuáles cree usted que deberían ser las innovaciones que
La nueva Corte Nacional de Justicia, particularmente la Sala Civil, debe introducir a la jurisprudencia para que el derecho civil ecuatoriano pueda insertarse en el siglo XXI. Decía yo hace un momento que nosotros tenemos que actuar con total independencia, asegurar la independencia con imparcialidad, para dejar atrás ese pasado oscuro de la administración de justicia. Yo soy un judicial de carrera de 30 años y por el hecho de tener un hermano que es asambleísta, de manera alguna se puede pensar que esa independencia, que esa imparcialidad de alguna manera se vea sesgada. Este conocimiento, este trajinar de 30 años me permite presentarme. El Consejo de la Judicatura así lo ha calificado. Esa es la hoja de vida que me ha dado de no haber sido sancionado jamás. Nosotros tenemos que innovar los precedentes jurisprudenciales con la nueva doctrina constitucional. Nos encontramos con un Estado constitucional de derechos y justicia que pasó del estado de legalidad al de constitucionalidad. Por tanto, ya no es la aplicación de la ley. Hoy tenemos una constitución garantista de aplicación inmediata. Garantizar los derechos constitucionales para todas y todos los ecuatorianos a través de fallos, pero que esos fallos sean la vertiente de la verdadera razón. Nosotros en casación tenemos que renovar la jurisprudencia basados en los fallos de triple reiteración, apegados estrictamente a lo que manda la Constitución, la doctrina y la jurisprudencia. Doctora Aquino, buenas tardes. Yo quiero preguntarle una pregunta que hemos repetido a la gran mayoría de candidatos y candidatas, porque el Pleno considera relevante conocer el pensamiento de los postulantes y las postulantes sobre el tema. En su calidad de juez, delegada a la Corte Nacional de Justicia, ¿cómo cree que el rol de los jueces y juezas contribuye al fortalecimiento de la democracia? Yo considero que las resoluciones son las que pueden dar la paz social, permitir el desarrollo de los pueblos cuando los fallos se apegan estrictamente a lo que manda la Constitución, a nuestro ordenamiento jurídico, a los instrumentos internacionales, actuando con imparcialidad, actuando con independencia, como prescribe el numeral primero del artículo 168. Pues nosotros tenemos no solamente una independencia interna, sino también externa, y por eso me refería hace un momento que un vínculo familiar jamás puede sesgar alguna de mis resoluciones. El juez está para garantizar la administración de justicia. Esa es la aspiración del pueblo ecuatoriano, es la razón de ser del Estado ecuatoriano. Doctor Andino, de ser usted designado juez de la Corte Nacional de Justicia, va a trasladar su domicilio a la ciudad de Quito y va a cumplir con el horario previsto que, de acuerdo a la Constitución y la ley, incluso limita la cátedra universitaria en horarios de trabajo. Efectivamente, el artículo 230 de la Constitución de la República no permite, sino fuera del horario de trabajo. Yo ejercí la docencia universitaria y lo dejé para entregarme por completo a la administración de justicia. Ello me ha identificado con la sociedad, con el pueblo ribandeño y chimboracense, y estoy decidido a trasladar mi domicilio con mi familia, porque es la familia la que me apoya a encontrarme en esta ciudad de Quito. Finalmente, doctor, usted ha mencionado ya en 2 ocasiones un parentesco que es público y ha salido en la prensa. Yo quisiera que usted, a partir de esta noticia, desarrolle cuál es su concepción respecto del principio de independencia interna y externa de la función judicial. La independencia interna no tiene que ver solamente con el proceder de los jueces, tiene también que ver con el aspecto de una verdadera distribución económica, que el Poder Judicial cuente con una autonomía económica.
que nosotros contemos con la logística que es lo que tiene que llevar adelante la Administración de Justicia. Tenemos que nosotros, con esta independencia interna, con imparcialidad, como mencionaba, tratando de no sesgar nuestras actuaciones, otorgando a los ecuatorianos el principio de igualdad formal y material constitucional. ¿Alguna de sus sentencias llegó a la Corte Suprema de Justicia? ¿Alguna fue casada? He tenido la suerte y la oportunidad de que muchas de las sentencias que se han resuelto en la judicatura, hablo de la última, en el juzgado tercero civil y mercantil de Chimborazo, han sido casadas, y he tenido la posibilidad, y consta en la hoja de vida, el 99.99 de mis resoluciones han sido confirmadas, no se ha casado las sentencias. Eso me ha permitido por parte del Consejo de la Judicatura que se califique de 98 sobre 100 el puntaje de mi accionar durante de casi 30 años de servidor judicial. Finalmente, quiero preguntarle, ¿cuáles cree usted que deben ser las condiciones mínimas que debe considerar una sentencia del más alto Tribunal de Justicia Ordinaria en su competencia de Corte de Casación para identificar la razonabilidad de la sentencia que es puesta en conocimiento del juez o jueza de Corte Nacional? Como nosotros conocemos, el Tribunal de Casación resuelve los procesos que sufren por casación, por revisión, por hecho y por el fuero, pero fundamentalmente tiene que tener las características de la motivación, de la aplicación estricta de la Constitución, no de la ley. Nosotros no tenemos que entrar a la valoración de la prueba, no se trata de un tribunal de tercera instancia, sino que tenemos que ver que se cumpla lo que manda la ley de casación. Por cierto, la Corte Nacional tiene la posibilidad de presentar proyectos para mejorar las leyes, porque la ley de casación, que lo que nosotros conocemos, realmente ha dado algunos problemas, y eso es lo que también ha permitido para que se presenten muchos recursos de casación. Sí, su respuesta me lleva a una última pregunta, doctor Andino. Si bien una Corte de Casación lo que tiene que hacer es analizar la posible falta o errónea aplicación de la ley, y en ese sentido no entrar a valorar la prueba, ¿no cree usted que al menos debería entrar a considerar la coherencia de la valoración de la prueba? Nosotros, como manda la ley de casación, lo que tiene que el juez nacional es ver realmente si se ha pegado al ordenamiento jurídico. Nosotros, si es que procede o no la nulidad de ese proceso. Los casos de casación que establece el artículo 3 es lo que precisamente debe ver el juez, y no necesariamente de la prueba. Gracias, doctor. Tengo una pregunta muy corta, doctor, no hay espacio para más. Además de la sala de civil y mercantil que está propuesto por primera opción, ¿cuál sería otra sala en la que usted pudiera o se siente capacitado para participar? Me he postulado a la sala de lo civil y mercantil de la familia, porque creo que el trajinar la experiencia como juez de la República por el acto que he venido señalando me permite ponerme en esta sala para servir y seguir sirviendo, mejorar las resoluciones, mejorar la administración de justicia del país. Muy bien. Muy bien, doctor Andino, le agradecemos su presencia. A no haber más preguntas, señor secretario, cumplimos la audiencia.